En los videotutoriales que hemos dedicado hasta ahora a las herencias, en todos los ejemplos hemos usado la herencia public. Nuestra clase derivada hereda públicamente de la clase base. Pero para empezar debemos diferenciar los tipos de herencia de los especificadores de acceso. Los especificadores de acceso se aplican a las variables y funciones miembro de las clases, mientras que los tipos de herencias se aplican a las clases derivadas. De momento hemos trabajado con dos tipos de acceso, public y private, pero existen tanto tres especificadores de acceso como tres tipos de herencia. Porque la herencia también puede ser private, y tanto para herencias como para especificadores de acceso existe un tercer tipo que solo tiene sentido cuando trabajamos con herencias, que es el tipo protected. Y estos tipos de herencias y de especificadores de acceso pueden interactuar entre sí para permitir o restringir el acceso a los miembros de una clase, así que tenemos que conocerlos en detalle. Respecto a los especificadores de acceso, ya sabemos que podemos acceder a los miembros públicos de una clase desde cualquier parte del programa, mientras que a los miembros privados solo se puede acceder desde dentro de la propia clase o a través de funciones o clases que hayan sido declaradas como amigas, lo que significa que las clases derivadas tampoco pueden acceder a los miembros con un especificador de acceso private en su clase padre. Respecto al uso de la palabra clave friend, que sí permite acceder a esas partes privadas de una clase, lo hemos visto en el videotutorial 136, que puedes volver a ver en caso de dudas, aunque en un resumen rápido. Una función o clase amiga puede acceder a los miembros privados de la clase de la que se haya hecho amiga. En segundo lugar, para poder hacerlo, debemos pasarle a esos miembros amigos un parámetro de la clase a la que quiere acceder, o no podría acceder al objeto implícito de ese objeto concreto de la clase. Y tercero, que el uso de funciones o clases friend vulnera el principio de encapsulación, clave en programación orientada a objetos, tanto en su uso como especialmente en el mantenimiento del programa, porque los cambios en la clase no se limitan a esa clase, sino que tienen repercusiones en otras partes del programa. Respecto a las clases derivadas, con lo que sabemos hasta ahora y centrándonos en los tipos de acceso, a los miembros privados las clases derivadas no pueden acceder, y a los miembros públicos puede accederse, pero no solo desde las clases derivadas, sino desde cualquier otra parte del programa. Esto es algo sencillo de entender, pero se complica un poco si a los tipos de acceso le juntamos el tipo de la herencia. Pero antes de entrar en eso, tenemos que señalar que cuando trabajamos con clases heredadas, C++ cuenta con un tercer tipo, tanto para los especificadores de acceso como para los tipos de herencia, que se llama protected, protegido. Es un tipo que solo tiene sentido cuando hablamos de herencias, ya que fuera de ellas no tiene ningún uso, ni como especificador de acceso ni como tipo de herencia. Hablamos primero del tipo de acceso protected, que se une al public y private con los que ya hemos trabajado. Protected permite que el miembro al que se le aplique en una clase siga siendo accesible a otros miembros de la misma clase y a amigos, como ocurre con el private. Pero este especificador permite también el acceso a los miembros de las clases derivadas, que recuerda que no pueden hacerlo a los miembros declarados como private. Pero estos miembros protected siguen siendo inaccesibles desde cualquier otra parte del programa. En este programa tenemos dos clases, padre y derivada. La clase padre contiene tres variables miembro, cada una con uno de los tres tipos de acceso a miembros. La variable public es accesible tanto desde la clase derivada como desde cualquier otra parte del programa. La variable protected es accesible desde la clase derivada, pero no desde otras partes del programa, mientras que la variable private no es accesible ni desde la clase derivada ni desde otras partes del programa.
¿Cuándo usar cada tipo de acceso? Puede variar mucho según el código, pero en general debe preferirse siempre que sea posible el uso de private, especialmente en las variables miembro, ya que preservan la encapsulación, lo que significa que si posteriormente se llevan a cabo cambios en alguno de esos atributos, en su tipo o en el significado de su valor, por ejemplo, muy probablemente tengamos que hacer también cambios en las clases derivadas si el tipo de acceso es protected, y no digamos si tenemos que realizar cambios en todo el programa si el tipo de acceso es public. Pero el aplicar siempre private a todos los atributos o variables miembro, especialmente cuando usemos clases derivadas, nos obliga a tener que crear siempre una interfaz pública o protegida, a través de la cual podamos acceder a esas partes privadas. Interfaz en la que tendremos que incluir todas las funciones que las clases públicas o derivadas necesiten para realizar su trabajo. Lo que también tiene un costo para su construcción, pruebas y mantenimiento, incluso para su rendimiento si hablamos de clases y programas complejos. Por eso, la respuesta al tipo de acceso dependerá de cuál significa un mayor costo, el declarar las variables como protected o crear una interfaz protected para acceder a variables private. Lo mismo podemos aplicar a las variables públicas, pero esto convierte el problema en mucho más grave y por eso se desaconseja prácticamente siempre el uso de variables miembro públicas, porque eliminan la mayoría de las ventajas que nos provee la encapsulación en programación orientada a objetos. En el caso de clases derivadas no existe una norma genérica, pero en general se aconseja favorecer los atributos o variables miembro como privados frente a los protegidos. Pero hasta aquí hemos estado hablando de tipos de acceso a miembros. Pero como ya dijimos, también existen los mismos tres tipos de herencias. Cuando declaramos una clase como derivada de otra, debemos indicar, después de los dos puntos, el tipo de herencia. Hasta ahora solo hemos usado el tipo public, pero también existe el tipo private y el tipo protected. Es cierto que a diferencia de los tipos de acceso, en los tipos de herencia, con mucha diferencia, el más usado es el public, pero la obligación de un buen programador es conocer también los otros, y sobre todo cómo estos tres tipos de herencia interactúan con los tres tipos de acceso, lo que complica el tema. Aquí vemos ejemplos esquemáticos de cada uno de los tipos de herencia. Vemos también que si no se especifica nada, se considera de modo predeterminado que el tipo de acceso es private, que recuerda que cuando trabajamos con clases es también el tipo de acceso predeterminado para variables y funciones miembro, si no se especifica un tipo. Recuerda que es también la gran y en C++ moderno la única diferencia respecto al uso de structs. Y sí, si alguno se lo pregunta, una struct puede derivar de una clase y viceversa, aunque en este caso el acceso predeterminado sería public, como ya sabemos. Es una técnica que se usa mucho en programación avanzada para conectar interfaces públicas de C++ que mantengan la compatibilidad con APIs estilo C, a veces escritas hace décadas. Si alguno se pregunta que para qué sirven programas hechos hace décadas, pues se están preguntando para qué sirve Linux, por ejemplo. Desde luego, en general, se valora muy poco la enorme importancia para el mundo de la programación que tiene la retrocompatibilidad que C++ mantiene con C. Y no entender esa importancia es no entender la propia base de la programación, en la que, como decíamos en el primer o segundo vídeo tutorial del curso, los orígenes de los microprocesadores, del sistema operativo Unix y del lenguaje de programación C están íntimamente unidos y son inseparables. El que existan tres tipos de herencias y tres tipos de acceso a miembros de clase nos da 9 posibles combinaciones. ¿Qué ocurre entonces? Como norma general, y recuerda que es algo que solo se aplica a las clases derivadas, los miembros que hereden esas clases pueden cambiar su tipo de acceso indicado en la clase de la que son miembros por el tipo indicado en su herencia. Lo que significa que un miembro al que se le aplica un tipo de acceso public o protected en su clase padre puede cambiar los especificadores de acceso en la clase derivada, dependiendo del tipo de herencia. De todos modos, las distintas variantes pueden dar lugar a cierta confusión, así que vamos a explorar las distintas posibilidades más en detalle. Empezamos indicando 3 reglas clave para poder orientarnos. La primera,
Una clase siempre puede acceder a sus propios miembros, que no sean heredados. Eso no puede limitarse. Una función miembro siempre puede acceder a las variables miembro dentro de su propia clase, tengan estas el especificador de acceso que tengan. Y esto es aplicable también a las funciones amigas. Segunda regla. Cualquier otra parte del programa, exceptuando las clases derivadas, puede acceder a los miembros estrictamente según los especificadores. Puede acceder si son public y son inaccesibles en cualquier otro caso. Y tercera regla, una clase derivada accede a los miembros heredados del especificador de acceso que también hereda de su clase base. Pero esto puede variar según el tipo de herencia utilizado y el especificador de acceso utilizado. Es en estas combinaciones de tipo de herencia y especificador de acceso en las clases heredadas en las que debemos fijarnos porque puede llevar a confusiones. La herencia pública es la más utilizada y solo se usan los otros tipos en contadas ocasiones. Es también la más sencilla de entender porque lo que hace es aplicar los especificadores de acceso indicados para cada miembro en la clase padre. Aquí podemos ver una tabla en la que en la clase padre y en la clase derivada los especificadores de acceso son exactamente los mismos. Y aquí tenemos un ejemplo de código que es prácticamente igual al ejemplo anterior, aunque aquí incluimos también una instancia de la clase derivada, solo para que quede claro que si la herencia es pública, el comportamiento de los especificadores de acceso es exactamente igual en la clase padre y en la clase derivada. Y recuerda también que las mejores prácticas aconsejan usar este tipo de herencia pública, a menos que tengamos alguna buena razón para usar alguna de las otras dos. La herencia protected es el modo de herencia menos usado, solo en algún caso muy específico. Con herencia protected, los miembros con especificadores de acceso public y protected en la clase padre se convierten en protected en la clase derivada, y los miembros privados de la clase padre se mantienen inaccesibles para la clase derivada. Los vemos en su tabla. Con la herencia privada, todos los miembros de la clase padre son heredados como privados. Con lo visto debe quedar claro que la clase derivada accede a esos miembros según las especificaciones de acceso de la clase padre. Así que puede seguir accediendo y heredando tanto los miembros con especificador de acceso public como protected. Y sigue sin poder acceder a los miembros con especificador de acceso private. Pero esos miembros heredados y que ahora ya forman parte de la clase derivada modifican en esta su especificación de acceso. Tanto los que eran públicos como los protected pasan a ser privados y por tanto inaccesibles para cualquier otra parte del programa, incluidas otras clases derivadas si las tuviera. Observa también que los miembros públicos de la clase padre seguirán siendo accesibles para otras partes del programa desde esa clase, pero no lo serán desde su clase derivada, donde se convierten en private. Lo único que debe quedarnos claro es que el tipo de herencia no influye en el modo en el que la clase derivada accede a los miembros de la clase padre, sino que a lo que afecta es a los especificadores de acceso que se le aplican a esos miembros heredados una vez que forman parte de la clase derivada. Teniendo esto claro, no debemos tener ningún problema para entender bien todo este tema de accesos, herencias y sus combinaciones. Vemos en este nuevo ejemplo cómo la clase derivada hereda las variables miembro según los especificadores de acceso de la clase padre. Por eso puede heredar la pública y la protected. Pero al haber indicado que la herencia es private, recibe esas variables miembro heredadas como private, así que las dos son ahora inaccesibles desde cualquier otra parte del programa, como vemos al intentar acceder a ellas desde main. Sin embargo, vemos también como sí podemos seguir accediendo a la variable mPublic de la clase padre desde main, porque su especificador de acceso es public,
mientras que la clase derivada es private. En la práctica, esta herencia private también se usa poco, aunque tiene algunos casos de uso más comunes que la herencia protected, especialmente cuando la relación entre la clase derivada y la clase padre es poco clara y queremos evitar que se pueda acceder a la interfaz pública de la clase padre a través de objetos de la clase derivada, lo que evitamos convirtiéndolos en privados con el uso de la herencia private. Terminar diciendo que aunque hemos visto los ejemplos solo con variables miembro, estas reglas de acceso son válidas para todos los miembros, incluyendo funciones miembro y también tipos declarados dentro de la clase.